A partir de este momento comienza la parte editorial. Te platica con Ángel, correspondiente al 23 de septiembre del año 2025. Vamos a ver. Voy a desahogar rápido este tema para entrarle al caso de Madera. Si usted revisa la primera plana del Financiero Hoy y del Economista, va a encontrar notas así grandes. La OSD creo que dice, el Fondo Monetario eleva a 1% el pronóstico del PIB de México para este año. El 1%. Vean las pinches letrotas, vean nomás. Dice, es como si nos hubiéramos sacado el melate como país. Y en el caso del Financiero, por la misma ruta. No cabe duda, como dijo el clásico, y esto es un dicho, un refrán muy común ahí en mi pueblo, en Sonora, que dice, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Así están estos, festinando que el Fondo Monetario subió el pronóstico para este año al 1%. ¿Dónde lo hizo? Bueno, el Fondo Monetario tiene una práctica con todos sus países miembros de hacer un análisis de la economía. Llega una misión del banco integrada por varios especialistas en cuestiones monetarias, fiscales, de gasto o de ingreso, etcétera, etcétera. Se entrevistan con altos funcionarios mexicanos, les proveen de información y elaboran un reporte que se llama el reporte del artículo 4. Y ahí plantean, y hay todo un esquema donde plantean los pronósticos para este año y el siguiente. Muy bien. Entonces, al haber elevado el pronóstico para este año al 1%, ya están aplaudiendo como focas ahí. Señores, no tienen vergüenza ustedes. Este país, y eso lo saben los del Economista y lo saben también los del Financiero. Enrique Quintana lo sabe perfectamente. Este señor Cacho, pues no, él nomás repite rollos acá y todo. Pero Enrique Quintana sí sabe la neta del planeta. Sabe que con el 1% no resolvemos absolutamente nada. Para que México pueda hacer frente de una manera sana, al menos, debe crecer durante un periodo prolongado de 15, 20 años al 4,5 o 5%. Para que la economía genere 700, 800 mil empleos formales y pueda el erario captar recursos para financiar de manera sana los programas clientelares electorales que tiene este gobierno. Pero con el 1%, toma tu avión. ¿Qué festinan, señores? No sean desvergonzados. Esto que está aquí es un pronóstico nada más. No es la verdad absoluta, porque yo les puedo decir, perfecto, ustedes dicen eso, pero la OSD, en un documento donde está actualizando su reporte, el proyecto, ¿cómo se puede decir? El pronóstico económico, lo actualiza y dice que México va a crecer el 2025 al 0.8. Al 0.8. Dice la OSD. Aquí está, o sea, no les estoy inventando nada a ustedes. El título de este documento se llama Encontrando, que el gerundio me vomito con los gerundios, pero en inglés es muy común. Encontrar el balance correcto en tiempos inciertos, es el título de este documento. Y entonces, en esta página, que es la página 5, trae un cuadro que se llama Crecimiento Global. El crecimiento global ha permanecido, has remained resilient, pero se espera que se modere en el 26. Resilient en inglés tiene sentido, es una palabra que quiere decir la capacidad de recuperación.
Pero cuando aquí dicen esta bola de pochos, la resiliencia, pues aprendan español, busquen un diccionario, hombre. Che, palabra horrible. Es que esa persona es resiliente, dicen. Bueno, entonces a México le ponen para el 2025 0.8, ni siquiera el 1.0%. Pero ahora viene lo bueno. Una entidad como Banamex es otra. Esa encuesta que tiene mucho tiempo se quedó, como nos explicó Arely Medina el otro día en la plática que tuvimos con ella, que esta encuesta se quedó en Citi. Entonces, Citi nos dice, después de estas 30 y tantas casas financieras de bolsa, casas de prospectiva económica, etcétera, y nos dice, el proyecto, la tasa máxima, porque generan máximo y mínimo, para el año 2025 es el 0.8 y para el 2026 es 1.0. Pero el mínimo para este año es menos 0.1 y el mínimo para el año que viene es el 0.5. Pero ¿por qué no dice eso el economista? Porque pues no le pagan esa carátula, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos hablando de una entidad, la que dijo, ¿quién dijo el máximo? Les digo ahorita, es una entidad que se llama Bancaol. Y para el año, en el mínimo es Scotiabank y México Valmex. Entonces, pues allá vecino les habla el secretario de Hacienda, criaturas, pero dice uno, ¿qué ganan con el 1.0? El 0.8 es un estancamiento de la economía y lo estamos viendo, estamos más cerca de esto porque vean ustedes la petición que va a hacer ahora que se discuta la ley de ingresos en diputados y en el Senado, la cantidad que está pidiendo de financiamiento para el año 26 este gobierno, arriba de los 2 billones de pesos. Y estos andan festinando el 1%. Pero hay gente luria, como dicen en mi tierra, que a cualquier taco le llaman cena. Hubo una empresa, una cosa en el exterior, que se dedican a andar dando premios a ciertas obras de infraestructura, en este caso, las refinerías, en este caso. Y le dio el premio a las Dos Bocas, pero se lo dio porque está muy bonita, porque se hizo en tal tiempo y eso. Pero, y entonces sale la anticientífica, deben de estar, ¿sabe qué? De coraje los conservadores. Señora, ese premio pedorro que no sirve para nada, no ha dicho nada sobre el estado actual real en cuanto a su capacidad de refinación de Dos Bocas. No están premiando eso. Es como el AIFA, el aeropuerto más bello del Ejido, pero no tiene no tiene pasajeros. ¿De qué sirve que sea catalogado el más bonito? Los aeropuertos se miden por la capacidad que tiene para mover pasaje. Así están esto del premio. Estamos pues ante personas que se enorgullecen de estas cosas que no tienen efecto práctico. Con eso entramos a la parte que quiero comentarles hoy. Yo no sé cuántos de ustedes han leído a la obra de un gran escritor mexicano y un gran antropólogo que se llamó Carlos Montemayor, un hombre que muere relativamente joven. Carlos Montemayor, el Fondo de Cultura Económica, editó, no sé si en 2 volúmenes, sus obras completas, obras reunidas se llama. Aquí está el volumen 1. El volumen 1 es de novelas. Tiene una novela que es una chulada de novela que se llama Guerra en el Paraíso. Es la situación, todo lo que se generó en Guerrero
con este movimiento de Lucio Cabañas. Vale la pena buscar o comprar este libro en el Fondo de Cultura Económica y leer. La primera novela es Guerra en el Paraíso, al margen de las posiciones que podamos tener en torno al grupo guerrillero de Lucio Cabañas. Y la otra novela se llama Las Armas del Alba. Las Armas del Alba es la novela sobre el asalto al cuartel de Madera. ¿Qué fue ese asalto? En los años 60, y sobre todo con el impulso ideológico de la Revolución Cubana, cualquier cosa que signifique Revolución Cubana, y eso generó una efervescencia, un espíritu de combate, vamos a decir, ¿no? Un espíritu justiciero, de grupo de jóvenes bien intencionados y que estaban dispuestos a iniciar la guerrilla en México para liberar a los miserables, a los pobres y construir el socialismo. Uno de los problemas que hay con este concepto del foco guerrillero es su ligereza en el análisis. Un grupo de héroes de la vanguardia revolucionaria que se suben a la montaña y allá están, y esa es la vanguardia de los miserables, de los pobres, y automáticamente esos miserables van a subir en hordas a apoyar a ese grupo de héroes y van a llegar triunfantes a las ciudades después de haber derrotado al ejército burgués, dictatorial y opresor. Eso es puro pinche cuento. Con todo respeto se los digo a ustedes, yo no caí en ese. Nunca acepté yo eso. Yo cuando ya vi y que encontré una vía diferente, que fue la vía China, la guerra popular, etcétera, que es un concepto completamente diferente. Entonces, estos jóvenes, profesores, casi todos ellos, otro un maestro, un médico, entonces se organizan y empiezan a buscar la forma de adquirir armas, de entrenarse, y en esas labores, en aquellos años que hacía el ejército mexicano, de labores de inteligencia y andar detectando grupos así, había un militar, el capitán Lorenzo Cárdenas Barajas, que andaba buscando ingenuos, no, pues yo del ejército, yo deserté y yo les voy a ayudar a entrenarlos, etcétera, y caen en las garras de Lorenzo Cárdenas Barajas este grupo de jóvenes idealistas, honrados intelectualmente, pero totalmente equivocados y condenados a la muerte y al fracaso al seguir ese concepto equívoco del foco guerrillero. Muy bien. Se estuvieron preparando aquí por Ciudad Neza. Imagínense cómo era Ciudad Neza en aquellos años de principios del decenio de los años 60. Y ahí se subían en los cerros y con un M1 y entrenaban y arrastrantes, etcétera. Y el capitán Cárdenas Barajas era su entrenador militar. Cuando ya dijeron estamos listos, ¿y dónde? Pues que en Madera hay un cuartel pequeño, una guarnición militar pequeña, ahí va a ser el debut de este movimiento guerrillero. Tenía un nombre, no recuerdo cuál es, Grupo por México, alguna cosa así. Muy bien, y ahí van, se dividen en grupos y dicen tú vas a entrar por aquí, vas a entrar por allá y vamos los que estemos cerca de ese cuartelito, un cuartel de madera, es una zona forestal, y otros iban a llegar por otro lado en una camioneta, de tal manera que el aviso para atacar iba a ser un balazo a una lámpara que había ahí, porque esto iba a ser amaneciendo, ¿verdad? Y la partida militar tendría alrededor de 20, 22 o 23 soldados. Dijeron, no, pues nosotros somos 8 o 10, lo que sea, entonces fácil, les damos chicharrón, agarramos armas y nos subimos a la sierra. Pero no contaban con el infiltrado que era Cárdenas Barajas. ¿Avisa?
y en vez de estar veintitantos, estaban más de 100 soldados y los estaban esperando. El subgrupo que iba en la camioneta falló el motor y no pudieron llegar, y aquellos llegan y empieza la balacera, y en vez de 23 había 100 y tantos soldados y los masacraron. Ahí quedaron tirados. ¿Qué les quiero decir con esto? Fue una inmolación de ese grupo de jóvenes honrados intelectualmente, con un gran cariño por el país, pero totalmente equivocados en la estrategia. Esto no es desdoro en lo que hicieron. Fue un acto quizá desesperado, dirían algunos. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque se prepararon, estuvieron leyendo la historia, viendo cómo soportar, vamos a decir, teóricamente su esfuerzo o ese acto que llevaron a cabo. La traición de este militar, pero aún así los habrían acabado. Alguno creo que se escapó y cruzaron la sierra y llegaron allá a Tezopaco en Sonora, y antes de llegar ahí los asesinaron. Total que ahí se acabó el grupo. Ya les comenté esa expresión de este cavernario del general Pragedis Jenner Durán, que fue gobernador de Chihuahua, cuando los deudos quisieron pedirles los cuerpos, no, échenlos a la fosa común, y les estaban echando palazos de tierra, ni siquiera en ataúdes. Querían tierra, denles hasta que se harten. Es una frase de este cavernario, para que esos que digan que el ejército, el pueblo uniformado, ténguele. No es cierto eso. Hay ahí también asesinos, cobardes, que masacran sin la menor consideración a la persona. En el caso, pues, de Madera, en 1965, generó primero un shock al enterarse y conocerse los detalles. Esta novela, Las armas del alba, refleja de manera novelada, por supuesto, esa epopeya, pudiéramos decir, de estos jóvenes, repito, honrados intelectualmente y con un grandísimo cariño por su país. Ofrendaron sus vidas en aras de buscar construir un México mejor, más justo, más democrático, más igual, etc. Ahí quedó su sangre, quedó su ejemplo, y años después, otro grupo de loquitos, esto sí, asaltantes, secuestradores, tomaron el día de ese asalto y crearon la Liga 23 de septiembre en honor de aquellos, que fue un conjunto de grupos disque guerrilleros. ¿Y qué pasó? Pues que el Estado les lanzó toda la fuerza y los acabó en un relativamente número pequeño de años. Esa parte la pueden ustedes encontrar muy, muy bien redactada en un libro que todo aquel que esté interesado en esa parte de la historia reciente de México debe leer. Este es un libro de lectura obligada, pues, para todos los que tengan interés. El libro se llama Los años heridos. Este libro es de la autoría de alguien que se convirtió en un gran historiador, Fritz Glockner, cuyo padre fue miembro de un grupo de la guerrilla urbana o de esos guerrilleros. Y él escribe esto que es, como dice la historia de la guerrilla en México 68-85. Vale la pena leerlo porque ahí vienen los grupos, sus querellas, sus cosas internas, y vale la pena mucho leer este libro. Y aquí van a encontrar la actuación del Estado mexicano, qué hizo, cómo mató a mucha gente. Ahora bien, para todos aquellos que piensan que el Estado mexicano juega a ser el Estado mexicano, están muy equivocados. Cuando el Estado mexicano, como cualquier Estado en cualquier país, se ve amenazado, actúa con los elementos que tiene. En aquellos casos, cuando no actúa,
ante la amenaza es porque es cómplice. El caso de López Obrador y la 4T es el mejor ejemplo. ¿Por qué crece tanto el crimen organizado en el sexenio de López Obrador, el bulto, y está creciendo hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no utiliza el Estado toda la fuerza como lo hizo en aquellos años de la guerrilla, o de esa que llamamos la guerra sucia, que no se compara con lo que sucedió en América del Sur, pero hubo su dosis de guerra sucia? ¿Por qué no combatió? Porque había complicidad, había colusión. De tal manera que por más que intenten estos chairos y estos sinvergüenzas de ocultar o reducir la responsabilidad de López Obrador, no lo pueden negar. ¿Qué hizo en aquellos años el Estado mexicano? Los acabó, en el sentido estricto de la palabra. Recordemos que en aquellos años la Guerra Fría, la lucha contra el comunismo en América Latina era la política central. Apoyo norteamericano con inteligencia, la CIA, etcétera. Y cuando ya pasa lo de Madera y pocos años después, a mediados o fines de los años 70 con Echeverría y luego López Portillo, vámonos. Aquello era una matazón. No fue, como digo, los niveles de América del Sur, de la dictadura argentina, de Pinochet, etcétera, pero sí hubo muchos asesinatos. Pero el Estado así actúa. No va a decir él, no, bueno, esta es gente honesta, son muy buenas gentes. No, ni madres. Acabarlos. Y los acabaron. Con el aplauso de amplios sectores de la población. ¿Por qué? Porque vieron que había control, que el Estado actuaba y restauraba la legalidad perdida. ¿Quieres hacer política? Ahí están los partidos políticos. Es que son una bola de sinvergüenzas. Crea un partido. Órale. Órale. Viene el Reyes Heroles, abre las cosas, creen un partido y van a tener recursos, apoyo y van a ser diputados. Pregúntenle a Pablo Gómez, nomás digo, para que sepan cómo masca la iguana de ladito y despacito. El caso de Madera es un caso interesante. No es un movimiento, porque además no tuvo oportunidad ni siquiera de empezar a hacerlo. Fue acabado en el primer intento de hacer algo, ahí los masacraron. Ahí, no hubo ahí. Posteriormente se toma el nombre y con eso se genera una coalición de grupos que estaban infiltrados también y los dejaron crecer a ver quiénes llegaban y en el momento oportuno, palo. Y acabaron con ellos. La Brigada Blanca, que reunía a los mejores elementos de la Federal Seguridad, de la Policía Judicial Federal, de una sección especial del Ejército, y esos fueron los instrumentos para acabar con esos grupos. Entonces, en esas condiciones, pues, ¿cuál es la importancia de ese hecho de hace 60 años? En primer lugar, que hubo un grupo de jóvenes honrados intelectualmente, valientes, que querían a su país al grado de ofrendar su vida. Esa es, vamos a decir, la parte bonita, heroica, pero la parte triste es su ingenuidad. Pensar que con ese acto iban a salir adelante y se iban a ir al cerro cantando la Internacional y todo Chihuahua los iba a seguir, ¿no? La realidad opera de otra manera. Tan es así que vean lo que pasó en Bolivia 2 años después con el Che Guevara, que esos campesinos que él esperaba que se iban a levantar fueron los que lo denunciaron y dijeron al ejército boliviano asesorado por la CIA, aquí hay unos, andan por aquí y rúmbale. Y ahí les dieron gasolina. Grupo guerrillero en América Latina que intentó hacer algo, los mataron, a todos. ¿Cuáles fueron los grupos guerrilleros que trascendieron? Los que se volvieron narcotraficantes. Las FARC es el mejor ejemplo. Así es, esa es la realidad. Derrotar a un gobierno
en la época ya de los 60, de los 70 del siglo pasado, ya no es, ni era en ese momento ya, por la vía de la lucha armada. Que la Revolución Cubana algún día se aclarará las cosas. Bueno, el jueves va a estar con nosotros el balsero y esa va a ser uno de los temas de la plática. Porque la gente se imagina que la Revolución Cubana fueron miles y miles de campesinos. Eso es falso. Eso es falso, completamente falso. ¿Ya? Entonces, ya con el balsero aquí él nos va a explicar eso. Y ahí Batista era ya antifuncional para los norteamericanos. Entonces operan ellos para que en México la Federal Seguridad, Gobernación, Gutiérrez Barrios los impulsara, les dieron lana para comprar el yate, el Granma, ya lo estaban esperando. Y de 84 que iban, nomás se salvaron 12, si mal no recuerdo. Incluso hay un libro de Carlos Franchi que se llama El libro de los 12. En esas condiciones, pues, con esa gesta heroica de los 12 barbudos y melenudos, se creó la idea del foco guerrillero. ¿Y qué hicieron ciertas agencias de inteligencia? Promover en ciertas áreas, ciertos grupos, la viabilidad de eso. ¿Para qué? Para que surgieran más y poderlos atrapar y hacer que eso desapareciera. Miles de jóvenes en México, así como en América Latina, honrados, dispuestos a poner su vida en el centro de su acción, y así fueron masacrados. Muchos de ellos no se sabe dónde quedaron, todo. Es decir, los cubanos tienen una gran responsabilidad por andar repartiendo y promoviendo esa baratija del foco guerrillero, que su creador o su gran teórico, Ernesto Guevara Lynch, muere ante el fracaso de su mismo concepto del foco guerrillero. ¿En dónde? En las montañas de Bolivia. Es interesante leer algo sobre este acto de Madera. Yo no sé si haya alguna cosa más articulada y mejor escrita que esta novela de Carlos Montemayor. Fue un gran escritor, un hombre que muere joven, pero con una excelente prosa. Se lee de una forma rapidísima, te atrapa el libro, Las armas del alba. Hay otro donde habla de las mujeres, está dedicada esa novelita a las mujeres, pero esto es Las armas del alba. Y pueden leer junto con la otra que es La guerra en el paraíso, que es la epopeya, si gustan llamarla así, porque además duró más, Lucio Cabañas. Lucio Cabañas combinó la teoría del foco guerrillero, pero también con los secuestros y sacar dinero, etcétera, hasta que llega un momento en que cometió un error estratégico al secuestrar, traicionar la confianza que el ingeniero Rubén Figueroa había puesto en él, de que quería dialogar con él, y ya cuando estaba allá en la sierra lo secuestra. Y ese error le cuesta la vida a Lucio Cabañas. ¿Por qué? Porque el presidente Echeverría no iba a permitir que alguien que era, creo era senador en ese momento, o ya gobernador triunfante o alguna cosa así, hasta que llega un momento en que localizan, los tenían supervigilados a los correos, etcétera, hasta que ubican perfectamente su ubicación, valga la redundancia. Hay un ataque, se salva entre la balacera el gobernador Figueroa, y en ese momento ahí queda Lucio Cabañas. Ya antes había muerto en un accidente automovilístico, quedó herido Genaro Vázquez. Cuando el soldado lo identifica, pide instrucción y le dicen ahí que se muera, y con la culata de un mosquetón le abre aquí el cráneo. Y ahí acabó la historia de ese par de maestros rurales de Ayotzinapa, ambos de la escuela rural de Ayotzinapa,
y se acabó el mito ese de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas. Ya antes había sucedido lo de Madera, que fue el 65. En esas condiciones, pues, ¿qué tenemos que entender? La lucha armada no es vía para llegar al poder. Y el desarrollo político en el planeta ha demostrado que no es vía. No hay grupo pequeño o más o menos grande que vaya a llegar al poder por medio de las armas. Eso ya quedó superado. Que habrá unas guerrillas por allá, que los guerrilleros maoístas en Nepal, pues allá andan, allá hacen una balacerita y se desaparecen, pero ya eso pasó. ¿Qué es lo que hay? La lucha democrática, la lucha en el Parlamento, en el Congreso, los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el mundo avanza hacia el capitalismo y el capitalismo es el sustento económico de la democracia, que es la parte política. Por eso es interesante conocer esa historia para que los jóvenes de ahora dejen los que están ahí ilusionados que vamos a construir el socialismo, los maestros normalistas, una bola de delincuentes que andan robando, atracando casetas y todo. Eso no es revolución, es nada. La única vía, repito, que hay para llegar a tomar el poder es la vía pacífica, legal, legítima y democrática. La vía pacífica, la vía del voto. No hay otra forma. Si ustedes en su casa tienen algún iluso así, un joven acá que piensa, cómprenle La Guerra del Alba de Carlos Montemayor para que vean la realidad. En aquellos años, en los 60, hubo un movimiento mundial a favor del foco guerrillero. Hubo un señor, les voy a hablar un poco de la prehistoria, un australiano, Wilfred Burchett, que escribió un libro que hizo un daño tremendo. Se llamó La Guerra de la Pulga, porque el símil con el grupo guerrillero era como la pulga, llega y pum, y pica aquí y luego desaparece. Y eso causó furor en el mundo, la Guerra de la Pulga. Miles de jóvenes en varios países en el mundo perdieron la vida aplicando las tonterías que planteaba ese señor australiano en la Guerra de la Pulga. Estamos en otra etapa, ya, en otra etapa completamente diferente. Estamos en la etapa de la democracia. Estamos en la etapa de la lucha legal, abierta, pacífica. Cuando a mí me agarraron y me estaba interrogando Miguel Nazar, y entonces me dice, mira Ángel, la primera foto que yo mostraba cuando había un asalto o algunas veces era tu foto. Oiga, le digo, respeto. Usted perfectamente sabe que nosotros no hacíamos eso. Nosotros estábamos en la lucha pacífica, abierta, porque esa es la esencia de la línea china. Está abierto uno porque no andas violando la ley, andas asesorando campesinos, das todo tu nombre. Entonces, ¿por qué hacía eso? Entonces me dice, porque era mi obligación profesional. Yo sabía que tú no andabas ahí, me dice, pero la primera foto era la tuya y luego te desechaba y ya me concentraba en otros. Entonces, nosotros eso hicimos, jamás secuestramos, jamás asaltamos un banco, vivíamos, como he dicho aquí alguna vez, y algunas gentes no me creen, ¿verdad? Pero un compañero y yo que andábamos allá arriba, Salvador y yo, es el que nos reunimos, entonces Jesús estaba aquí en la Ciudad de México, nos vestíamos ahí, ya ven que ahora es muy popular la ropa de paca. Bueno, pues en Parral, Chihuahua había una especie de tianguis de ropa usada y ahí nos vestíamos, ahí comprábamos una chamarra, que camisa, que ahí en Parral, Chihuahua. Así vivíamos, aunque no lo crean, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de la guerra popular prolongada.
Entonces, yo les suplicaría a los padres que tengan hijos adolescentes o que anden en esta tontería de la guerrilla y eso, pónganlos a leer algo, sobre todo estas dos novelas de Carlos Montemayor, y llévenlos a platicar con alguien que conozca la historia de lo que pasó. Este libro de los años heridos de Fritz Glockner es también una muy, muy buena lectura. Espero haya sido de su interés esta remembranza, muy rápido, muy corta. Yo conocí a algunas de las personas que estuvieron en el grupo de integrante de Madera, incluso un sobrino de Salomón Gaitán estuvo con nosotros en China estudiando la Revolución China. Entonces, conozco más o menos de eso, es decir, siempre he sido una persona que busca estudiar, conocer, entonces conozco bien ese fenómeno, ese proceso, y nosotros estudiábamos esos documentos, trabajos de la línea china, y nunca caímos nosotros en esa cuestión. Espero que sea de su interés esto que les he platicado sobre algo que sucedió hace 60 años en nuestro país, en un aserradero, en aquel entonces una pequeña ciudad o un pueblo grande de Madera, Chihuahua, en lo alto de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua. Gracias, pues.